Clamamos a ti las palabras de este himno, pidiendo que los pecadores vengan a los pies de Jesucristo, el buen pastor, que dio su vida para salvar a sus ovejas. Oh Señor, tú conoces cada persona aquí con nosotros. Conoces quiénes son tus hijos y quiénes aún están en tinieblas, en sus pecados, muertos espiritualmente, incapaces de hacer nada por sí mismos para salvarse. Nuestro clamor a ti, oh Dios, es que tú les des vida, que tú los despiertes, que tú los llames a la comunión contigo por medio de Jesucristo, que tu Santo Espíritu obre en la mente y en el corazón, y que así como lo has hecho en muchos de nosotros, sean transformados, y todos, Señor, nos maravillemos y nos alegremos al saber que otros pecadores más vienen a la salvación que es por la fe en Cristo. Oh Señor, también tu palabra, que es viva y eficaz, exhorta a tu pueblo y nos alienta a seguirte. Pedimos que tu Santo Espíritu obre en todos, que recibamos el alimento espiritual, podamos tener, Señor, tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Destruye, Señor, todo obstáculo y toda obra del enemigo que no quiere que tu palabra llegue a la mente y al corazón. Aún te pedimos también por los niños para que tú les abras el entendimiento y escuchen tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y amigos. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 9. Éxodo, capítulo 9. Continuamos con el estudio de las plagas sobre Egipto. El domingo pasado tuvimos el estudio de Éxodo 8 en la tarde. Si alguno no estuvo el domingo pasado por la tarde y quiere seguir el estudio completo, puede buscar allí el video en el canal de YouTube. Ahora vamos al capítulo 9. El capítulo 9 trata de 3 plagas. La primera es la enfermedad en el ganado, que es la quinta plaga. La sexta son las úlceras o el sarpullido, tanto en animales como en hombres. Y la séptima es la caída de granizo. Recordamos las plagas anteriores. La primera fue el agua en sangre, la segunda las ranas, la tercera los piojos o esos insectos que picaban, la cuarta las moscas. Y ahora entonces vamos a ver quinta, sexta y séptima. Lo que debemos tener presente cuando estudiamos las plagas es que Dios estaba castigando a Egipto y específicamente al rey de Egipto, quien tenía la autoridad para dejar ir al pueblo hebreo que estaba cautivo, esclavo. Pero el rey, el faraón de Egipto, no quería obedecer a Dios y entonces Dios utiliza esta desobediencia para ponerlo en un lugar de ejemplo para todos en lo que pasa cuando una persona se obstina en pecar. Esto es algo muy serio. Es el juicio de Dios a los desobedientes, que tarde o temprano llega. Muchas veces la desobediencia de algunos se cruza con los propósitos de Dios con su amada iglesia, como es el caso de esta circunstancia en la cual Dios quiere sacar al pueblo que está en esclavitud. Y entonces Faraón aparece allí como alguien que se cruza en los planes de Dios.
Y Dios entonces va a mostrar cuán terrible es oponerse a los planes y a la voluntad de Dios. En este caso de rebeldía extrema de Faraón, también vemos juicios que son extremos. Estos castigos van subiendo en intensidad, van siendo cada vez más severos para demostrar cómo el corazón humano se va endureciendo en su pecado y lo que gana al endurecerse es tener un juicio más grande de Dios. Pero de algún modo es una enseñanza y una advertencia para todo el mundo. Porque así como lo vemos de manera particular en Egipto y en Faraón, Dios obra así en todo el mundo. Los juicios de Dios, que son justos, están sobre todo el mundo, y aquellos que se rebelan contra la voluntad de Dios van a enfrentar juicios cada vez mayores. Y el último y el final es el castigo eterno, donde ya no hay vuelta atrás, donde ya no hay oportunidad de arrepentimiento, donde ya no hay más advertencias que se puedan dar porque ya no tienen más chance de cambiar ese destino. Dios reina y todos los dioses de este mundo, dioses con minúscula, nada son, dioses falsos. Entonces lo que vemos en estas plagas es que Dios estaba atacando ese paganismo, esa idolatría, ese misticismo, esa mitología que tenían en su religión, en cada uno de sus dioses. Y lo vemos una vez más en estas plagas. La primera plaga entonces es la enfermedad sobre el ganado. Vamos a leerla. Enfermedad, Éxodo capítulo 9, versículo 1. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quisieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vamos a parar ahí por un momento en la lectura para meditar en esta plaga antes de pasar a las dos siguientes. Entonces, el mensaje de Dios es una advertencia. No en todas las plagas hubo advertencias. Y aquí ya podemos reflexionar que no en todos los juicios de Dios hay advertencia, pero muchas veces Dios advierte de sus juicios. Y entonces nosotros tenemos que tomar eso y considerar: ¿hay algo que Dios está enseñándome por la palabra y que me está advirtiendo de algún juicio o castigo que puede venir? ¿Hay algo que estoy haciendo contrario a la voluntad de Dios? ¿Hay algo en lo cual me estoy oponiendo a la voluntad revelada de Dios? Pues si hay algo que usted está haciendo y es consciente de que va en contra de los mandamientos del Señor, debe saber entonces que hay advertencias en la palabra de que el juicio de Dios viene. La advertencia específicamente para Faraón es que debía dejar ir al pueblo porque no lo había querido dejar ir en las 4 plagas anteriores. Evidentemente él estaba deteniendo la salida de los hebreos porque eran esclavos, los tenía como esclavos. El diablo nunca va a querer
dejarte ir libre. Él va a hacer todo lo posible por tenerte esclavizado. El mundo quiere tenerte atrapado. Pero recordemos que Dios es poderoso. Los mismos hechiceros de Egipto reconocieron que el dedo de Dios era el que estaba obrando, y Dios con su dedo podía hacer cosas tan poderosas que ellos no podían hacer. Algunas cosas imitaron, pero otras ya no pudieron hacer. Dedo de Dios es este, ¿recuerdan? Pero ahora el versículo 3 dice, la mano de Jehová estará sobre tus ganados. Vean cuántas figuras que nos aparecen acerca de Dios, son antropomorfismos, ideas de Dios, conceptos de descripciones físicas que Dios en realidad no tiene cuerpo, Dios es espíritu, pero aparece el dedo de Dios como algo poderoso, la mano de Dios como algo que está trayendo ese castigo, el brazo de Dios que dice que sacó con brazo fuerte a los hebreos de la esclavitud. Todas esas cosas nos ayudan a pensar no tanto en la esencia de Dios, sino más bien cómo Dios actúa en su poder salvador. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados. Ahí viene la mano de Dios trayendo castigo. Este ganado incluía, ahí tenemos la lista, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Y la mano de Dios traía este castigo con una plaga gravísima, como lo describe el versículo 3, cuya palabra original es peste, tiene que ver con peste. Esto es lo que se refiere en el sentido del concepto de la palabra del original. Esta peste atacaba, o esta plaga que atacaba allí el ganado, evidentemente provocaba en ellos la muerte. Dios estaba humillando a Faraón y a los egipcios en sus creencias paganas y mitológicas, porque en Egipto se veneraba al dios Apis, que tenía la forma de un toro sagrado, un dios solar de la fertilidad, que era hijo de Isis, una vaca fecundada por un rayo del sol. Puede sonar todo muy gracioso para nosotros cuando hablamos de mitología, pero tenemos que pensar que esas personas creían en eso y adoraban esas imágenes y veneraban esas ideas como dioses. Entonces, con ese castigo se estaba humillando a las creencias y de algún modo debilitando el concepto de confianza en aquello que no debía ser un motivo de confianza. No es nada extraño que Dios traiga su juicio sobre este mundo, sobre los incrédulos, que son incrédulos en un sentido del Dios verdadero, pero no son incrédulos en el sentido completo de la palabra, porque creen en otras cosas, creen en cosas vanas que no sirven. Pero Dios entonces trae ese juicio para humillar esas falsas esperanzas, para debilitar esa creencia en los dioses falsos. Y aquí podríamos pensar en muchas aplicaciones. ¿Cuáles pueden ser esos dioses falsos que la gente tiene hoy, que está confiando en eso en lugar de confiar en el Dios verdadero? ¿Qué significaba para Faraón ese ganado? Todos esos animales, esos caballos, esas ovejas, esas cabras, esas vacas, esos toros. Posiblemente era la fuente de la provisión. Dice que los egipcios no comían mucha carne, quizás también relacionado con estas creencias de las divinidades, pero sin embargo precisamente era el faraón aquel que tenía más posibilidad de tener carne en su mesa. Para el resto del pueblo no era tan común.
Faraón podía estar pensando en el ganado como sus recursos, como su ahorro. Podía tener mucha tranquilidad acerca de las cosas que tenía y que no le iban a faltar. Pero Dios toca allí con su dedo, en la llaga. Como dice el dicho, algunos tienen la vaca atada, ¿verdad? Cuando tienen un negocio, dice, tiene la vaca atada. Faraón tenía su vaca, pero Dios vino con una plaga sobre su vaca. Dios puede atacar todas aquellas cosas materiales que se transforman en un ídolo para alguno, con el fin de mostrarle que Dios es el que es dueño de todas las cosas, que todo está en su mano. Y vean qué particular, que Dios protege al ganado de su pueblo, porque evidentemente el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, iba a necesitar de su ganado. Ellos eran criadores de ovejas. Y Dios manda esta plaga sectorizada. Es decir, viene la enfermedad, pero no afecta al ganado de los hebreos. Dice el versículo 4 que haría una separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. De algún modo se ve la protección especial de Dios para con su pueblo. Y no es necesariamente una promesa de que a los creyentes no nos va a pasar nada, porque muchas veces los juicios de Dios afectan a todos, a creyentes y a incrédulos. Vienen guerras en este mundo y muchos las sufren. Vienen enfermedades y muchos las sufren. Vienen accidentes, hay pérdidas de bienes, hay necesidades muchas. El creyente no tiene una promesa de que no va a enfrentar sufrimiento, más bien el sufrimiento es casi que una garantía para el creyente, pero el creyente sí tiene la promesa de que cuenta con el cuidado de Dios. Dios guarda a los suyos. Si en la voluntad de Dios está que pasemos por tribulación, por necesidad, por enfermedad, por accidentes, por guerra, nada va a cambiar, pero Dios estará con nosotros. Pero no es lo mismo para el impío, porque el impío ve a Dios como el que le está juzgando, está trayendo castigo. El creyente lo ve a Dios como un padre que lo está cuidando, que lo está instruyendo, que algunas veces lo está disciplinando por adversidades o por pruebas, los está formando. Pero el impío ve la mano del juicio de Dios y no piensa en el cuidado paternal de Dios, sino en un Dios que se va a vengar por todas las cosas malas que ellos han hecho contra de él. Si alguno no está en paz con Dios aquí, quiere Dios usar este sermón para que sirva para hacerle reflexionar. Usted está en uno de estos dos grupos, o usted está en el pueblo de Dios, o está en Egipto, o está en el mundo. O usted adora al Dios verdadero o está adorando en dioses falsos. Está poniendo su confianza en cosas vanas, en ídolos que no le pueden proteger, que no le pueden guardar, que no le pueden dar ninguna esperanza. Debemos hacer una aclaración aquí importante con relación sobre el ganado, porque como siempre salen, ¿verdad?, algunos críticos acerca de la Escritura. Una pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es que en esta plaga dice que murió todo el ganado de Egipto y en la plaga siguiente y en la subsiguiente se habla de que nuevamente vuelve a afectar a los animales, tanto en la plaga de las úlceras como en el granizo? Incluso algunos van más allá y dice cómo es que luego Faraón persigue al pueblo de Israel con sus ejércitos y con sus caballos, y es que estas plagas habían matado ya a todos los caballos, porque incluso aparecen allí en la lista. Entonces, algunos comentaristas explican que la palabra todos que hallamos en el versículo 6, en el que dice, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, que debemos tomarla cautelosamente. En un sentido, todos puede significar todos y cada uno,
que sería el total de un grupo. En otro sentido puede significar la totalidad de una clase, es decir, murieron tanto de los caballos como de los asnos, de los camellos, de las vacas y de las ovejas. Y en otro sentido puede ser una generalización que no necesariamente implica todo y cada uno, como muchas veces lo encontramos en la Escritura, con algunas referencias, por ejemplo, cuando dice que Jesús predicaba y toda Judea salió a verle. Evidentemente ese todo no puede significar todos y cada uno, sino está hablando de una gran mayoría. También otra consideración que podemos tener es que aquí se refiere específicamente al ganado de Faraón, porque lo que dice así es: la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. Es decir, eran ganados de Faraón y además estaban en el campo. Creo que esta podría ser una mejor manera de interpretarlo, conciliando con las plagas siguientes. Estos eran animales que evidentemente se criaban con un propósito, posiblemente de negocios, o no solo del uso de ellos, sino también de algún tipo de negocio. Y entonces se le vieron afectados los recursos a Faraón. Entonces pensemos una vez más, ¿cuál es la lección de esta plaga? Cuando Dios trata con el pecador que está colocando su confianza en otra cosa que no es el Dios verdadero, en algo que piensa y confía que le va a dar cierta paz, cierta tranquilidad, como pudiera ser en el caso de las posesiones materiales, y en algunos casos las venera, como pasaba con Faraón y los egipcios acerca del ganado. Bueno, Dios está aquí actuando y diciendo que Él es el Dios creador de cielos y tierra. Él creó los animales, Él creó a toda persona y nadie debe resistir su voluntad. Pero ¿qué vemos en el versículo 7? Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Incluso Faraón manda gente a ver si efectivamente el ganado de los hebreos estaba vivo. Dice el versículo 7, envió ¿a quién? Envió seguramente a sus siervos al lugar donde estaban los hebreos y dice que no había muerto ni aun uno. A pesar de esa gran demostración del juicio de Dios dirigido específicamente en contra de él y sus provisiones, el corazón de Faraón sigue endurecido. Y otra lección que podemos sacar del versículo 5 es cuando dice: Jehová fijó plazo diciendo mañana. Qué terrible escuchar eso. ¿Y qué hay si Dios fijara un plazo en el cual va a traer el juicio? Y si Dios dijera que ese plazo es mañana, ¿qué tipo de corazón tendrías? ¿Un corazón arrepentido por tus pecados y dispuesto de ponerse en línea con Dios y de estar en paz con Él? ¿O un corazón endurecido, que a pesar de ver las evidencias de que Dios está con su pueblo, de que Dios cuida y ama a los suyos, yo no quiero reconocer y me cierro en contra de Dios y me opongo a hacer su voluntad? Yo no quiero estar en los zapatos de Faraón y espero que usted tampoco, y que cuando leamos esta palabra lo veamos también como una advertencia para nuestras propias vidas. Vamos a la siguiente plaga, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón.
Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. Sexta plaga, perdón. El sarpullido que produce úlceras. Noten que tenían que estar frente a un horno, posiblemente estos hornos donde se cocía el ladrillo que hacían los esclavos egipcios, tomar la ceniza y frente a la vista de Faraón, algo muy gráfico, tirarla hacia el aire. Esto lo hacía Moisés. Y cuando toda esa ceniza iba en el aire, entonces Dios enviaba como una especie de lluvia de este polvo o de polvo que pegaba en la piel de las personas y causaba úlceras. Y esto era algo tan incómodo que incluso los hechiceros de Faraón las padecieron. Posiblemente Faraón no, porque no se hace mención de esto, pero las personas que estaban en el entorno de Faraón sí las sufrieron, incluso también los animales. Este castigo iba cada vez afectando más incluso al pueblo. Y Faraón entonces no tenía ninguna duda de que era Dios obrando y de que Moisés era el siervo de Dios y de que los hechiceros con sus encantamientos y poderes mágicos, satánicos, no podían hacer nada, sino que también sufrían, pero que el pueblo de Israel estaba siendo protegido por Dios. Ahora, ¿cuál es la lección interesante en esta plaga? ¿Cómo el pecado hace que las personas se enceguezcan tanto que su corazón esté tan frío como un témpano que no les importe nada el sufrimiento que tienen otros alrededor? Con tal de salirse con la suya, no importa que los demás sufran. Y esto es lo que vemos en la sociedad día con día. La infidelidad en el matrimonio, sin importar el dolor que sufre el cónyuge. Padres o madres que abandonan a sus hijos. La violencia en el hogar, muchas veces producto de vicios. El maltrato a los niños, las agresiones físicas, verbales. Con tal de salirse con la suya, el pecador no le importa el dolor y el daño con el que afecta a otro. Los otros sufren alrededor, pero parece ser que no hay lugar para la compasión, para la sensibilidad, para la pena. Qué diferente que es Cristo, ¿verdad? Él tuvo compasión cuando vio a las multitudes. Él vio a las multitudes que no tenían que comer y las alimentó. Él vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y él dijo que él es el buen pastor que pone su vida por las ovejas, que las llama para que vengan, para que hallen buenos pastos, para que beban de las aguas de reposo. Él dice que pone su vida por sus ovejas para que ellas vivan. Él vio a la humanidad caída en pecado y se encarnó para salvarnos, murió en la cruz para redimirnos, nos vio pobres y se hizo pobre para enriquecernos. Cuán diferente es nuestro Señor Jesucristo.
El pecado en este mundo hace que las personas se vuelvan insensibles. Tu pecado, mi pecado nos hace insensibles a los que están a nuestro alrededor. Nuestra pereza nos hace que no sirvamos a los que tenemos alrededor. Nuestro egoísmo nos hace que no nos gocemos con los que tienen los demás. Nuestra envidia no nos deja disfrutar con aquellos que Dios bendice. Nuestro pecado siempre va a afectar a los que nos rodean. En algunos casos es muy triste, porque el pecado ciertamente afecta mucho. Hogares destruidos, divididos, gente herida, con heridas tan profundas por causa del pecado de algunos en la familia, que se aferran a su ídolo, sea cual sea, su vicio, su pasión, su materialismo, su profesión, lo que sea, y no le importa. La familia, la esposa, los hijos, puede ser el esposo en el caso de la mujer. El pecado es el ídolo. A ese le rinden pleitesía y lo exaltan por sobre todo. Y pueden estar los demás sufriendo alrededor, pero no hay un poquito de compasión. ¿Te has puesto a pensar cómo tu pecado afecta a los que te rodean? Piensa en eso. Porque si hay algo que vemos en Faraón, es que a él no le importaba mucho que el pueblo sufra, no le importaba mucho que estuvieran allí con ese sarpullido, con esas llagas. No voy a dejar salir al pueblo de Israel. Era una cuestión de dureza del corazón. Y algunos van a decir, no voy a dejar este estilo de vida, no voy a dejar ese vicio, no voy a dejar ese pecado, no voy a dejar esa relación. No importa lo que pase, no importa cuánto sufran, voy a salir con la mía. ¿Sabes qué? No vas a salir con la tuya. Dios va a traer su juicio sobre ti. Y qué triste que tu corazón se endurezca, más aún que Jehová endurezca tu corazón, porque si hay un juicio severo que Dios puede traer sobre el pecador, es endurecer su corazón aún más, como dice el versículo 12, Jehová endureció el corazón de Faraón. Algunos dirán, ¿cómo? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Pero Faraón lo endureció primero, ¿verdad? Faraón se cerró a la orden de Dios y al mandato de Dios, y ahora Dios entonces lo endurece aún más como un castigo. Asegúrate de estar en Cristo. Ningún argumento humano va a poder convencerte de que abandones tu pecado que tanto amas y la dureza de tu corazón, pero el poder de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, cuando llega a tu mente y llega a tu corazón, puede transformarte. No tienes que ser el faraón. Si atiendes a la voz de Cristo y te arrepientes de tus faltas, hay esperanza para ti. Entrégate a Jesús, cree en Él y tu vida será diferente. Ya no más dominado por los pecados, por los dioses falsos de este mundo. Ya no más con indiferencia y sin compasión de los que te rodean, sino viviendo una vida nueva, llena de gozo, llena de abundancia, llena de buenas obras, llena de la bondad de Cristo que salva y que transforma. Por eso si hay algo que caracteriza a los creyentes, cuando son transformados, es que están en unidad, en una iglesia, y piensan en los demás, y sirven a los demás, y tienen compasión por los demás, y sufren con los que sufren, y se gozan con los que se gozan. Todo lo contrario en este mundo. Cuando el gozo y el deleite implica la indiferencia con el resto. Vamos a la última, que es la de granizo. La número 7, la última por hoy. Dice, entonces Jehová, versículo 13, dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile,
Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mí, contra mi pueblo, para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí y guárdate. Perdón, leí mal. Se descargó sobre la tierra, versículo 23. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, el cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Dios, de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces aquí tenemos la séptima plaga, que es la del granizo. Hay una orden de Dios y una advertencia. Notemos que la expresión que Dios usa aquí es de soberbia. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo. Dios quiere mostrar su poder
en Faraón, que era una autoridad, para que veamos que Él es autoridad sobre todos. El apóstol Pablo toma esto mismo en Romanos para disertar acerca del poder de Dios y la autoridad de Dios, y cita diciendo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y por toda la tierra se sabe lo que Dios hizo en Egipto, lo que Dios hizo contra Faraón y contra sus siervos por obstinarse en pecar. Este granizo son grandes pelotas de hielo. No sé cuántos de ustedes han estado en una granizada. Aquí yo no lo he experimentado, pero en Argentina es bastante frecuente. De hecho, los carros, cuando uno le paga un seguro, hay un seguro que es específico contra granizo, porque cuando cae el granizo, si están al aire, a la intemperie, muchas veces los vidrios se quiebran y se daña toda la lata, toda la carrocería. Entonces, son pelotas de hielo grandes, muy grandes, que pueden ser mortales. Y específicamente en esto que está relatando aquí, sin duda fue algo, una catástrofe, porque como lo plantea la Escritura, nunca en Egipto hubo algo tan grande. Y lo que determina Dios en este juicio es que las personas que estaban en el campo no tenían prácticamente la posibilidad de salvarse. Por eso hay una advertencia allí. Evidentemente, algunos tuvieron temor de la palabra de Dios y hicieron caso. Y dice allí el versículo 20, hizo huir a sus criados y a su ganado a su casa. Esos se salvaron. Pero aquellos que no tuvieron temor tuvieron que enfrentar la consecuencia. Evidentemente, este granizo afectaba tanto a las personas como a los animales y también a los cultivos. Notemos la misericordia del Señor aún sobre la gente de Egipto, porque en su gracia común el juicio cayó, pero reservó algo de lo que podía ser cultivable a futuro. Y se dice específicamente cuáles fueron las plantas que destrozó el granizo y cuáles aún todavía podían crecer y producir para las necesidades del pueblo. Aún en los juicios en este mundo vemos muchas veces la misericordia del Señor. Algunas veces vemos catástrofes y personas que se salvan. Hay veces que vemos eventos naturales y nos maravillamos en un terremoto cuando después de varios días remueven todos los escombros y sacan a una persona con vida. O un tsunami o algún evento de la naturaleza donde muchas personas mueren, pero algunos son rescatados. O una gran inundación, pero aún así algunos animales se salvan. Vemos los juicios de Dios en este mundo, pero también vemos su gracia común, su misericordia. Porque ciertamente si Dios quisiera, podría destruir toda la tierra, podría mandar fuego como lo hizo sobre Sodoma y Gomorra. Pero Dios es misericordioso y eso nos tiene que hacer reflexionar. Notamos aquí una especie de arrepentimiento, reconocimiento de Faraón. Sin embargo, sabemos que es falso. Como ya había acontecido antes, dice en el versículo 27 que Faraón dijo a Moisés y Aarón, he pecado esta vez. ¿Cómo? ¿Y la anterior? Porque ya había reconocido que había fallado, pero parece ser que esa vez no había sido sincero. ¿Será sincero en esta? Pensemos por un momento cuántas veces confesamos nuestros pecados sin estar sinceramente arrepentidos. ¿Cuántas personas le dicen a Dios, Dios, he actuado mal y he pecado, pero no hay un arrepentimiento sincero en el corazón? Lo único que hay es un sufrimiento por causa de los castigos de Dios. Eso no es verdadero arrepentimiento.
Ese no es el arrepentimiento que Dios obra en la salvación. Si usted se acerca a Dios porque está padeciendo los juicios de Dios, pero le duele más el castigo de Dios que su propio pecado, la confesión de su pecado no es sincera, no es genuina. Asegúrese de tener tristeza más por su pecado que por las consecuencias de su pecado. Ciertamente las consecuencias vienen muchas veces para despertarnos. Si despiértate, vea tus sufrimientos. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Es el juicio de Dios. Pero muchos quieren ponerse en paz con Dios hasta que los problemas se solucionan. Y cuando los problemas se solucionan, entonces ya no hay más dolor por el pecado. Y eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos en este caso con Faraón. He pecado. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos y el granizo, y yo los voy a dejar ir. Pero Dios sabe que es un compromiso falso, que es un compromiso interesado, porque Dios conoce el corazón, porque a Dios no se lo engaña. No seamos ingenuos. Cuando experimentamos dolor, pensemos si realmente lo hacemos por nuestro pecado o por las consecuencias de nuestro pecado. Indudablemente las consecuencias nos van a hacer sufrir y a sentir dolor, pero asegurémonos, buscando a Dios, de que nos duela nuestro pecado para no volver a Él. No caigamos en esta triste acción de Faraón, en obstinarse en pecar. Y yo le puse este título al sermón: obstinados en pecar. Vean lo que dice el versículo 44. Ponga allí sus ojos por un momento. Dice: viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Si Dios sacara todos los juicios o castigos de Dios sobre tu vida, ¿seguirías pecando? Si Dios no pusiera de algún modo frenos protectores para estorbarte aquellos malos deseos o anhelos de tu corazón, ¿irías a ellos porque no hay ninguna consecuencia? Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, no solamente ahora Faraón, sino él y sus siervos. Qué triste que el corazón pueda endurecerse tanto a pesar de ver la mano de Dios juzgando, protegiendo a su pueblo, juzgando a los impíos, pero también frenando por un momento para demostrar que Dios tiene el poder y que de Dios es también la misericordia. Aún así, no abrazándose a esa misericordia, sino cerrándose en su corazón contra Dios. Como bien dijo Moisés al pueblo, mucho tiempo después, antes de entrar en la tierra prometida, en un cántico de alabanza a Dios, recordando el recorrido, Deuteronomio 32:4 dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y estas son palabras de Moisés para su pueblo, para Israel. De modo que también los creyentes podemos tomar aplicaciones cuando leemos un pasaje como este, donde el corazón de Faraón se obstina en pecar y rechaza la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Es una locura, es una ignorancia pensar de que podemos arrepentirnos para que simplemente se vayan todos los problemas y después que se van los problemas otra vez seguir en el pecado. ¿Esa es la manera de agradecer a Dios?
Dios es justo y recto. Dios es misericordioso, sí, pero aquellos que se obstinan en pecar, llegará un momento donde se acabe esa misericordia, porque lo único que queda es lugar para juicio. Hermanos y amigos, estamos finalizando un año. Podemos mirar hacia atrás, como lo hizo Moisés, y ver la fidelidad de Dios y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también tenemos que ver nuestro pecado y lamentarnos por nuestras faltas, verlos con tristeza, arrepentirnos porque hemos ofendido a Dios, porque muchas veces hemos sido obstinados en pecar y no hemos escuchado las advertencias de su palabra, sino que nos endurecimos en nuestro corazón. Quisiera cerrar con esta palabra de advertencia. En el versículo 21, el versículo 20, dice que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo lo que tenía que hacer para evitar el castigo. Hizo huir a sus criados y su ganado a la casa. El versículo 21 dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a los criados y su ganado en el campo. Aquí hay dos clases de personas y nosotros podemos ser una de esas dos clases. ¿En cuál estarás tú? ¿El que tuvo temor de la palabra de Jehová? ¿O el que no puso en su corazón la palabra de Jehová? El que tuvo temor de la palabra de Jehová, escuchó y hizo lo que Dios dice. El que no puso en su corazón la palabra de Jehová, no le importó. Se obstinó en pecar y sufrió el juicio. Puede que haya entre nosotros personas que todavía no están en paz con Dios. Pon la palabra de Jehová en tu corazón. Advierte del juicio que viene. Porque no podemos decir que estaremos en esta vida hasta tal o cual día. No sabemos cuándo se acabará nuestro transitar aquí. No esperes que sea demasiado tarde. No cierres tu corazón obstinado en pecar cuando hay un Dios de tanto amor y de compasión que envió a su Hijo para salvarte. ¿Acaso no ves cómo tu pecado te aísla en egoísmo, en soledad y afecta a todos los que te rodean? Mira a Cristo como aquel que vino y se entregó por ti. Ya no tienes que vivir en las consecuencias y los castigos por el pecado, porque hubo uno que cargó el castigo por tus pecados y fue a la cruz. Él pagó para que estés en paz con Dios. ¿No es maravilloso ser parte del pueblo de Dios y gozarse de la protección y el amor de Dios para con los suyos? Yo quiero estar de ese lado, con el pueblo del Señor, y no en el mundo, en Egipto, sufriendo los juicios divinos. ¿Dónde quieres estar tú? El Señor